Bienvenidos, hemos invitado al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Gilberto Campos Cruz, con quien vamos a conversar un poco de los proyectos de ley que se discuten acá en la Asamblea Legislativa. El diputado, dentro de las comisiones en las que está, también es el secretario de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y precisamente en una coyuntura tan importante vamos a conversar de un proyecto que el diputado presentó, que es el crimen organizado juvenil. Vamos a conocer de qué trata esta iniciativa, cómo nace la iniciativa y cómo se encuentra en este momento en el trámite legislativo, dentro de algunos otros asuntos que trataremos con el legislador de cara a lo que es la atención de esta problemática nacional. Don Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace este proyecto de ley para el crimen organizado juvenil? Gracias. Primero, muy amables por esta invitación y por el espacio, y ojalá que lo que conversemos hoy sea de mucho interés para todas las personas que les interesa ver de qué manera la Asamblea Legislativa está trabajando para mejorar la seguridad del país. Vea qué interesante. Cuando arrancamos esta legislatura, una de las primeras cosas que nos encontramos en el escenario de crisis en las que se encontraba el país es que cada vez son más los menores de edad que formaban parte de bandas criminales en todos los niveles. No solamente en el ámbito, digamos, de cumplir roles como campanas para avisar si viene la policía o tratar de buscar convertirse en vendedores o trasegadores, es decir, diferentes roles que dentro de una pandilla, después de una banda, van cumpliendo. Pero también hay roles que empiezan a cumplir estos menores de edad como líderes de la banda. Y empezamos a observar una serie de noticias que empiezan a aparecer en diferentes medios de comunicación y también reportes que hacía el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, en donde vemos que cada vez son más los menores de edad que participan de la toma de decisiones de la banda, que se convierten en sicarios y que tienen roles muy activos. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de la evidencia en materia de crisis de criminalidad, pero también hay una serie de menores de edad que también participan en otro tipo de delitos que no necesariamente están asociados a narcotráfico. Bueno, por supuesto que en materia de juventud hay una serie de convenciones internacionales que protegen a los jóvenes. Y nosotros fuimos muy rigurosos y muy cuidadosos con esto. Eso hizo que pensáramos en un proyecto de ley que combinara las fortalezas de la ley de crimen organizado del país y las fortalezas de la ley penal juvenil, e hiciéramos una amalgama. ¿Por qué? Porque había un fenómeno que había que atender, un fenómeno criminal que no estaba siendo identificado claramente y que no estaba pudiendo ser atacado con claridad. Por supuesto que hay una serie de factores que hacen que los muchachos, en lugar de estar en una escuela, en un colegio o estén estudiando, trabajando en la universidad, se metan en bandas criminales para subsistir. Por supuesto que tenemos un sistema que los excluye, un sistema educativo que no les ofrece nada, por supuesto que no hay empleo para jóvenes, una serie de factores. Pero desgraciadamente no estamos hablando de esa juventud, estamos hablando de una juventud que ya se dedicó a delinquir. Y entonces nos empezamos a encontrar una serie de factores muy interesantes, como por ejemplo el registro criminal. Cuando un menor de edad comete delitos antes de cumplir los 18 años de edad, resulta que esos delitos, al cumplir los 18 y un día, si vuelve a delinquir, es como que si fuera borrón y cuenta nueva. Porque no le cuenta absolutamente nada de lo que cometió siendo menor de edad. Y eso es un problema. De hecho, hay una serie de conductas criminales que se mantienen y que desgraciadamente cuando cometen una violación o cuando cometen un asesinato o cuando cometen lo que sea después de que cumplen los 18 años de edad, es como que si fuera la primera vez, le dan beneficios de ejecución de la pena, le dan sentencias disminuidas, porque es como que si fuera la primera vez que comete el delito, teniendo 5 asesinatos antes de cumplir los 18 años. Entonces, con esta ley lo que se va a hacer, a lo que entiendo, es que todo ese récord
antes de los 18 se va a poder computar y se va a mantener Correcto. vigente para la eventualidad. No solamente se va a tomar en consideración, sino que le va a permitir a las autoridades judiciales llevar registros de investigación mucho más precisos. Incluso el proyecto habilita la posibilidad de establecer una base de ADN para poder darle trazabilidad y seguimiento a los delitos cometidos por diferentes menores de edad. Por supuesto que esto ha levantado muchísima polémica dentro de la Asamblea y específicamente dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Hay 4 compañeras que creen que esto es criminalizar la juventud. Habemos 5 compañeros que creemos que esto es darle las herramientas a nuestro sistema de justicia para que ataque la criminalidad, para que puedan enfrentar un fenómeno criminal que cada vez es más creciente, que cada vez es más visible y que no hay otra forma de resolverlo sino a través de procesos de investigación, de mejoramiento de procesos, de reducción, de ampliación de tiempos de investigación o incluso mejoramiento de las medidas que son tomadas cuando un menor de edad es juzgado. En el trámite legislativo, ¿en qué etapa se encuentra ya este proyecto de ley? Bueno, vamos a ver, el proyecto pasó la etapa de dictamen en la comisión, está en plenario y estamos empezando a ver las mociones, el primer día de mociones vía artículo 137 del proyecto, en donde tenemos una gran cantidad de mociones presentadas, muchas mociones sin ningún sentido, en realidad solamente para obstaculizar el proyecto. Hay mociones que lo que dicen es cambia el RIGE de 1 mes a 2 meses, cambia el RIGE de 2 meses a 3 meses, cambia el RIGE de 3 meses a 4 meses y ahí va. Eso es solo para obstaculizar el proyecto, porque no quieren que el proyecto salga, pero ciertamente es un proyecto que uno podría interpretar como un proyecto de mano dura. De hecho, es uno de los proyectos más duros que se ha tramitado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero es un proyecto que pretende resolver un problema seriosísimo en nuestro país, que es que hay un montón de menores de edad que son parte de las bandas criminales, que toman decisiones en las bandas criminales, que delinquen una gran cantidad de veces antes de cumplir los 17 años y que cuando cumplen 18 es como que si fuera borrón en cuenta nueva. Diputado, la Asamblea Legislativa ha venido en los últimos 2 años, por lo menos, aprobando una serie de legislación que el país demanda, que el país necesita para hacerle frente a la ola de inseguridad que se ha vivido y que ha demandado el Poder Judicial, la Defensa Pública, el OIJ, la Sala Tercera, ustedes mismos como diputados, y se ha hecho todo un avance. Pero la gente sigue sintiendo mucha inseguridad en la calle y se siguen dando asesinatos y se siguen dando situaciones de violencia en las calles. ¿Cómo poder explicarle a la gente que la Asamblea está haciendo su labor, pero que hay otra parte que no está o que está a medias cumpliendo su otra parte? La Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha dictaminado una gran cantidad de proyectos de ley y esta Asamblea Legislativa ha aprobado, si mal no recuerdo, la última cifra que recuerdo fueron más de 35 proyectos en materia de seguridad. Son más, pero digamos ese número. Más de 35 proyectos en materia de seguridad. Y estos proyectos en materia de seguridad tienen que ver desde incremento en las penas, mejoramiento de procesos, habilitación de procedimientos de investigación, ampliación de delitos, ¿verdad?, que puedan ser cubiertos por diferentes tipos de investigación, como interceptación de comunicaciones, entre otras cosas, la reforma constitucional a la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, entre muchas otras cosas más. La Asamblea Legislativa es consciente del papel que tiene, pero ciertamente la Ley General de Policía le otorga la responsabilidad al presidente de la República, que es el jefe supremo de la fuerza pública, de las fuerzas de policía del país, el ministro de Seguridad, y el resto de las policías del país, de velar por la acción preventiva del delito. No la acción de persecución criminal, que eso es del Poder Judicial, por supuesto. Pero al Poder Ejecutivo le corresponde la prevención. Y en materia de prevención, estamos caídos. Costa Rica es una vergüenza ante el mundo. Es una vergüenza. Tenemos una curva de incautación de cocaína y de drogas en general que va para abajo, en picada en este gobierno. Una curva de asesinatos y homicidios que va en ascenso vertiginoso en este gobierno.
Entonces, ¿cómo se llama eso? Que el territorio costarricense esté en manos de las bandas criminales. Y esa pérdida de soberanía solamente se explica por la incapacidad de este gobierno de poder hacerle frente y responder a la gran crisis de inseguridad que tiene el país. ¿Y cómo poder quitarle esa idea a la gente de que es la Asamblea Legislativa la que no funciona? Bueno, eso tiene que ver con un proceso de educación y de educación cívica. Tenemos 3 poderes de la República y los 3 tenemos funciones distintas. Y el abandono de educación en nuestras escuelas y colegios, la crisis profunda en materia de educación que tenemos es reflejo de esas percepciones equivocadas que mucha gente tiene. Yo, como diputado, no puedo ordenarle a un policía deténgame a ese caco. No puedo. No es mi no es mi función constitucional. El policía se va a volver y me va a decir, ¿de quién es? Mire, yo soy diputado. Sí, pero usted no es mi jefe. Con toda propiedad. ¿Por quién es el jefe del policía? El ministro, el presidente. Entonces yo no puedo decirle al policía qué hacer. Es el presidente, el ministro y toda la estructura policial la que tiene que enfrentar diligentemente y cumplir su responsabilidad y su rol. Con esta importante aclaración que hace el diputado y la necesidad de resaltar el trabajo que desde la Asamblea Legislativa se ha estado desarrollando, como lo señalaba don Gilberto, con la aprobación de más de 35 proyectos de ley en el tema de seguridad, le agradecemos al diputado que nos haya explicado la importancia de este proyecto de ley y la trascendencia que tendría a la hora de también incorporar en la legislación nacional el crimen organizado juvenil y establecerlo ya dentro del marco legal en una crisis que también ha llegado a involucrar a menores de edad en la delincuencia nacional. Le agradecemos al diputado, lo invitamos a que siga con muchísimo más información.